este tema de antígenos y anticuerpos estamos recordando que el sistema inmune, de acuerdo al tiempo de respuesta, se divide en innato y adaptativo, siendo el adaptativo el que responde de manera tardía a un agente patológico, a un agente que cause un estado de enfermedad, ¿cierto? Un agente dañino, nocivo, lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces, dentro del sistema inmune adaptativo, nosotros, recuerden, tenemos a los linfocitos T, tenemos a los linfocitos B. Estos vendrían a ser como los policías, ¿cierto? Pero los policías, ¿qué es lo que tienen para defenderse? Tienen armas. Y las armas, ¿qué disparan? La pistola que dispara balas. Entonces, si nosotros aquí nuestros policías son los linfocitos B, los linfocitos T, y son parte del sistema inmune adaptativo, porque responden de manera tardía, son específicamente los linfocitos T, los policías, linfocitos B, perdón, que se diferencian en células plasmáticas y estos son capaces de, mediante sus organelas, sintetizar los anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, que vendrían a ser como las balas que disparan contra los agentes nocivos, algo así. Entonces aquí tenemos a los anticuerpos. Recuerden que las globulinas que están en nuestra sangre se dividen en tres tipos: alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a cómo sea la rapidez en la que pasan, ¿cierto?, el proceso de electroforesis. Entonces, las globulinas alfa son las que se quedan más arriba en la electroforesis porque son las más pesadas, ¿cierto? Entonces demoran en bajar, porque recuerden que es una columna, ¿no? Por donde tienen que transcurrir estas globulinas en la electroforesis. En cambio, las globulinas gamma pasan más rápido, ¿ok? Ya, entonces la vamos a encontrar en la parte inferior al realizar la electroforesis. Bien, si esa es la manera de atacar a los agentes nocivos por parte del sistema inmune adaptativo, el sistema inmune innato también tiene un sistema de ataque, chicos, también tiene unas balitas, que vendría a ser el sistema de complemento. Pero en realidad el sistema de complemento no lo producen los fagocitos, no lo producen los eosinófilos, el resto de glóbulos blancos, ¿cierto? Sino que el complemento lo produce nuestro hermoso hígado. Y en realidad hay una parte del complemento que también participa apoyando a las funciones del sistema inmune adaptativo. Pero eso lo vamos a ver en una clase posterior, que justamente se llama sistema de complemento, porque el complemento en realidad son proteínas chiquititas. Y como son muchas proteínas del complemento, se llama a este gran sistema formado por esas proteínas, se llama sistema de complemento. ¿Y por qué se llama sistema de complemento? Porque complementa las funciones de las balas del sistema inmune adaptativo, o sea, de los anticuerpos. El sistema de complemento, entonces, complementa la función de los anticuerpos. Ya. Luego, si ustedes recuerdan, en la asesoría anterior, habíamos hablado que las células del sistema inmune adaptativo, linfocitos B y linfocitos T, lo que observan son antígenos. O sea, cualquier parte de la gran estructura de ese agente extraño, puede ser, por ejemplo, una bacteria, esa partecita lo reconoce o lo mira y dice el linfocito T, uy, estoy viendo un antígeno. Eso es lo que piensa, supongamos. En cambio, el sistema inmune innato, cuando observa una bacteria, ustedes saben que para reconocer esa bacteria, o nosotros para reconocer algo, usamos nuestros ojitos, ya. Pero nuestros macrófagos, nuestros eosinófilos, para reconocer algo, a manera de ojitos, lo que tienen son receptores. Esos receptores entonces se van a unir o van a reconocer a una partecita lo mismo, los antígenos. Pero en realidad el sistema inmune innato no piensa que son antígenos, sino que los llama o los denomina patrones moleculares. Patrones moleculares. Si ese patrón molecular está en una bacteria, en cualquier patógeno, en cualquier microbio, se llama patrón molecular asociado al patógeno. En inglés, todo esto que está acá, que es lo mismo, pero en inglés. Y se llama, por lo tanto, PAMS, por sus siglas en inglés. Pero si, por ejemplo, es un patrón molecular que se encuentra en una célula, que puede ser el ADN de una célula, pueden ser sus proteínas, pueden ser lípidos, entre otras estructuras celulares, se llamará patrón molecular asociado al daño, que en realidad no se escribe así porque estas son las siglas en español. Se escribe al revés, DAMP.
por sus siglas en inglés. Patrón molecular asociado al daño. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, una célula cuando sufre necrosis, se lisa su membrana celular y sus componentes escapan al extracelular. Entonces ahí está su ADN flotando por el extracelular. Y eso es lo que reconoce, por ejemplo, un macrófago, por ejemplo, un neutrófilo. ¿Ok? Muy bien. Las células del sistema inmune innato. Entonces, esas son algunas diferencias que les he traído en este cuadro comparativo. En esta asesoría nos vamos a enfocar en los anticuerpos. Aquí está el cuadrito, también que lo revisamos la semana pasada, de cómo se originan, cuáles son los precursores también de las células sanguíneas. Tenemos glóbulos rojos o hematíes, tenemos plaquetas, tenemos a todos los leucocitos de acá, pero como observarán, algunos leucocitos, macrófago, eosinófilo, neutrófilo, el ven a mí, ¿se acuerdan? Ven a mí, la memotecnia, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monocito, linfocito, ya, hasta la M, provienen de una célula progenitora mieloide común. Pero la célula progenitora linfoide común, su mismo nombre lo dice. Lo que va a producir, o en lo que se va a diferenciar, va a ser en linfocitos. La I, ¿no? Que era un palito de linfocitos. Linfocitos T, linfocitos B y células NK. ¿Y cuál es la gran célula madre que da origen a estas dos células progenitoras mieloide y linfoide comunes? La gran célula madre hematopoyética. Muy bien. Y esto de acá, lo que habíamos visto. Los linfocitos T que ven, los linfocitos B que ven, antígenos, los reconocen como antígenos. Pero resulta que los linfocitos T son un poquito especiales. ¿Okay? Acuérdense, los linfocitos T que maduraban en el timo, son un poco especiales porque para ver a los antígenos, alguien se los debe presentar. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa célula que tiene muchas dendritas, okay, que es una célula muy grande, que está encargada de presentarle antígenos al linfocito T? ¿Cómo se llama la célula que presenta antígenos al linfocito T? Tiene varios nombres, ustedes pueden decir cuál recuerdo. El complejo de histocompatibilidad. Ya. Eso es de lo que se apoya esta célula que presenta antígenos para presentar antígenos. Recuerden que la célula presentadora de antígenos... Uy, ¿alguien había perdido su... Ah, no, sí aprendí el micro de Leonardo. Ya. Les estaba diciendo que para presentar antígenos, lo que hace esta célula presentadora de antígenos es fagocitar a todo el microbio. Ya. Entonces, fagocita el microbio, esta célula presentadora de antígenos tiene capacidad fagocítica, deriva de monocitos. Cuando el monocito sale de la sangre y entra en el tejido conectivo, se diferencia en un macrófago. Y todos los macrófagos capaces de presentar antígenos se llaman células presentadoras de antígenos. Entonces, fagocita al microbio, lo destruye en los lisosomas, y pedacitos pequeñitos de ese microbio vendrían a ser los antígenos y los presenta aquí en su membrana celular. Esto que presenta el antígeno, ¿no? Es como una copita, imagínenselo como una copita, ¿no? Ya. Donde se coloca el antígeno, esto es lo que se llama MHC, que existen de dos tipos, MHC tipo 1, MHC tipo 2, cuyas diferencias vamos a ver en próximas asesorías, ¿ok? No se preocupen de eso. Aquí es donde se presenta el antígeno. ¿Cómo se llama esta célula presentadora de antígenos? Célula presentadora de antígenos. ¿Y qué tipos de macrófagos son células presentadoras de antígenos? Son, por ejemplo, los macrófagos M1, entre otros que vamos a ver más adelante en el tema de sistema inmune adaptativo. ¿Ok? Ya. Y las famosas células dendríticas, claro, ¿no? Ya, recordé, un lapsus. Las células dendríticas que se encuentran en los epitelios, ¿cierto? Bien. Entonces, luego de que se le presente el antígeno al linfocito T, ¿qué hace el linfocito T? El linfocito T dice, uy, ya vi a este agente extraño, malvado, que quiere entrar al cuerpo, que de hecho ya entró y quiere generar daño.
Entonces ahora yo, linfocito T, me voy corriendo a dar esa señal de alerta, ¿dónde? En el ganglio linfático. En el ganglio linfático lo que voy a hacer es estimular a otras células, ¿cierto? Estimular a otras células a activarse contra este agente extraño. Y como están viendo aquí, de hecho, las células dendríticas también van a migrar a los ganglios linfáticos, ¿ok? Para presentar a los linfocitos T. Acá también tienen otro cuadro comparativo del sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo. Por ejemplo, este está en inglés, pero se entiende, ¿verdad? La primera exposición al microbio genera una respuesta inmediata a los patrones microbianos, los patrones moleculares, asociados al daño o asociados al patógeno. ¿Ok? Bien, y acá está delayed, significa retardada, respuesta retardada o respuesta tardía. Bien. Este también es un pequeño cuadrito. Algunas imágenes que les coloco están en inglés, pero no tienen términos raros. Aquí hablamos de dos tipos de inmunidad. Recuerden que sistema inmune es lo mismo que decir sistema de protección. O sea, inmune es como, o protección es como una palabrita que significa inmune, ¿ok? Ya, entonces al sistema inmune también, como variaciones, se le dice sistema inmunológico, sistema inmunitario, o sea, sistema de protección, sistema protectivo, como lo quieran llamar. Y como ya habíamos visto, se divide en innato o adaptativo de acuerdo a la capacidad de respuesta. Pero el sistema inmune, de acuerdo a qué es lo que va a mediar esa protección, ¿ok? Se llamará sistema inmune mediado por células o sistema inmune humoral. O inmunidad humoral, inmunidad celular, ¿ok? Es de acuerdo a qué es lo que nos protege, ¿ok? A qué parte del sistema inmune está generando esa protección. Entonces, la inmunidad celular ocurre cuando las células se activan y esas células son las que combaten al agente extraño o agente dañino. En cambio, inmunidad humoral es cuando los anticuerpos del sistema inmune adaptativo son los que combaten al agente extraño o al agente dañino. Entonces, en la inmunidad tumoral, ¿quiénes están involucrados? Las células plasmáticas que surgieron de los linfocitos B, que van a producir estas células plasmáticas, los anticuerpos, como están viendo en esta imagen. Por ejemplo, aquí lo que están haciendo es neutralizar a una bacteria, o sea, digamos que han capturado a la bacteria para que ya no pueda producir daño a otras células. ¿Okay? Luego tenemos a la inmunidad celular, mediada por células T en el caso del sistema inmune adaptativo, ¿cierto? Porque si hablamos de inmunidad celular del sistema inmune innato, pues hablaríamos de macrófagos, de eosinófilos, neutrófilos, entre otros. Entonces, del sistema inmune adaptativo tenemos a los linfocitos T helper y linfocitos T citotóxicos. Los T helper, ¿recuerdan qué clúster de diferenciación tenía? ¿Qué número de clúster de diferenciación? La molécula que lo diferencia del citotóxico, ¿qué número tiene? Ya, no se preocupen. Los linfocitos T helper en su membrana celular tienen una molécula que lo diferencia y que recibe el número 4. Y como lo diferencia, se llama clúster de diferenciación 4. Entonces, como poseen el clúster de diferenciación 4, se llaman CD4 positivos. Y los citotóxicos son los CD8 positivos. Entonces, aquí están viendo que el principal rol de las células T helper es ayudar a otras células a su activación. ¿Mediante qué? Mediante la secreción de citocinas. O sea, luego de que a la célula T helper, una célula presentadora de antígenos, haya lisado al microbio en un lisosoma y los pedacitos, como están viendo acá, lo está expresando en el MHC, ya vamos a ver qué tipo en asesorías posteriores, si es 1 y 2, también vienen preguntas de exámenes, de parcial, de pasito, de todo. Es muy importante conocer al MHC y sus diferencias, sus tipos. Aquí está presentando el antígeno. Y aquí, como pueden observar, el linfocito T helper posee un receptor de linfocito T que está recepcionando ese antígeno. ¿Cómo creen que se llama ese receptor de linfocito T? Se llama receptor de linfocito T, así de simple. Y recibe el nombre de T-cell receptor. ¿Ok? En inglés. Entonces,
El linfocito T, ¿qué es lo que tiene para reconocer sus antígenos o los antígenos? El TCR. Mientras que el linfocito B, ¿qué es lo que tendrá para reconocer a los antígenos? Receptor del linfocito B, o también llamado BCR en inglés. En cambio, los linfocitos T citotóxicos se llaman así porque ya saben que matan células que hayan sido dañadas, ya sea por un virus o por un proceso tumoral. ¿Ok? Entonces aquí dense cuenta que esta célula dañada, ¿qué está pasando con esa célula dañada? Miren que está expresando un MHC, pero ¿como para qué? Para que exprese o para que muestre, mejor dicho, para que muestre sus propios antígenos. ¿Ok? Muestra los antígenos, viene acá un linfocito T citotóxico, CD8, reconoce a esos antígenos mediante su TCR, T-cell receptor, y lo que hace es producir citotoxicidad mediante moléculas que va a secretar este linfocito T citotóxico. Entonces aquí dense cuenta que células, incluso epiteliales, que hayan sido infectadas por algún virus, esta estrellita representa un virus, pueden expresar MHC. ¿Qué tipo de MHC? Producen uno de dos, o MHC clase 1 o MHC clase 2. Les voy a decir que lo que expresa es el MHC clase 1, nuestras células propias que hayan sido infectadas por algún virus, pero lo vamos a repetir en asesorías posteriores, ¿ok? Ahorita solo ténganlo como concepto. Bien, entonces vamos a ver las diferencias entre antígenos y anticuerpos. Ese era un preámbulo para que vean algunos términos. Si estamos hablando de anticuerpos, estamos hablando entonces de inmunidad humoral. ¿Quién secreta los anticuerpos? Sistema inmune adaptativo. Específicamente, linfocitos B que se diferenciaron en células plasmáticas. Muy bien. Ya. Entonces, recuerden aquí que los antígenos son lo que reconocen estas células del sistema inmune adaptativo, son presentados por la célula presentadora de antígeno. Esto que ven aquí de colorcitos como un collar, eso representa los antígenos. Lo que está de azulito es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y bueno, esta es una gran célula dendrítica, ¿cierto? De los epitelios que se encarga de la presentación de antígenos porque es una célula fagocítica que deriva de monocitos. Es el linfocito T, mediante su TCR, está reconociendo esos antígenos, pero ¿estará reconociendo todo el antígeno? Observen aquí, por ejemplo, que este collarcito, el TCR del linfocito T no reconoce a todas las moléculas del collar, se podría decir, o del antígeno. Solo reconoce algunas partecitas. Ya. Esa partecita del antígeno que reconoce el linfocito T mediante su TCR se llama epítope. Entonces, ¿cuál es la definición de epítope? Es la fracción del antígeno reconocido por los receptores de los linfocitos T. Bien. Luego, ¿qué va a pasar con el linfocito T? Dependiendo de si es CD4 o CD8. O va a ayudar a hacer el helper para que otras células se activen, o va a producir citotoxicidad. Luego están los linfocitos B. Observen aquí que el linfocito B no necesita de una célula presentadora de antígenos, y esto lo van a preguntar siempre, chicos. Linfocito B es el más rebelde, ¿ok? No requiere célula presentadora de antígenos. Aquí está, por ejemplo, un virus, y se puede unir de frente a el epítope de sus antígenos, porque recuerden, no se une a todo el antígeno, ¿ok? Se une a una partecita del antígeno que se llama epítope. Linfocito B, ya saben la misma historia, plasmática, anticuerpos. ¿Qué tipos de antígenos existen? Los podemos clasificar de diferentes maneras, de acuerdo a su generación de respuesta. Si una célula ve un antígeno y esta célula se vuelve loca, y lo que va a hacer es combatir este antígeno, o sea, activarse y querer aniquilar a este antígeno o a ese microbio, se dice que ese antígeno generó una respuesta inmunitaria, ¿ok? Generó una reacción. Entonces, a ese antígeno se le llama antígeno inmunogénico. Generó una respuesta inmunitaria, generó respuesta inmunitaria, inmunogénico. Pero si lo que generó en realidad, o mejor dicho, no generó nada, que no generó una activación celular, no generó una activación del sistema inmunitario, se llama tolerogénico. O sea, lo estamos tolerando y no reaccionamos contra ese antígeno.
de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser naturales, o sea, los que están en el ambiente, pueden ser artificiales o sintéticos, de acuerdo a cuánto nosotros hemos intervenido en la creación de nuevos antígenos. Luego está de acuerdo a la estimulación tímica. Si estimula a linfocitos T, es decir, a los linfocitos que maduraron en el timo, se llamará un antígeno timo dependiente. Si estimula a un antígeno si estimula a una célula que no ha sido generada en el linfocito T, o sea, estimula a los linfocitos B, se llama timo independiente. Y ojo con esto, porque lo preguntan en exámenes, timo independiente no estimula a los linfocitos T. ¿Y por qué se llama timo? Porque los linfocitos T maduran en el timo. Recuerden que es órgano linfoide primario, la escuelita, donde maduran los linfocitos. De acuerdo a su ubicación, soluble o particulado. Si está soluble es porque está en el plasma, está libre en el plasma. ¿Y qué ejemplos de antígenos solubles tenemos? Las mismas toxinas. Recuerden que las toxinas se podría decir que son como las balas que disparan los microbios, ¿ok? Ustedes ya han visto microbiología y saben que los microbios tienen no recuerdo, son proteínas que están en su membrana que sirven para eliminar sustancias, ¿no? Eliminar toxinas, y estas toxinas son dañinas para nuestras células. Ya bueno, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Igual los virus también tienen toxinas. Y esas toxinas, que son proteínas chiquitas, están libres por el plasma, o sea, solubles. En cambio, particulados son los antígenos que forman parte de algo más grande, por ejemplo, de una bacteria. ¿Ok? Bien. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas, como ya saben, y lo que hacen es combatir a los agentes dañinos, ¿cierto? Vamos a ahondar un poco más de los anticuerpos más adelante. Esto es lo que les había dicho acerca de la presentación de antígenos por parte de la célula dendrítica. Van a migrar a los ganglios linfáticos, donde se encuentran los linfocitos T. Linfocitos T en ganglios linfáticos van a reconocer al antígeno que les presente la célula dendrítica mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Estamos repitiendo todo de nuevo. Ojo, aquí, ¿pueden haber linfocitos B? Sí, pero los linfocitos B no necesitan de la célula dendrítica, son independientes de los linfocitos T, ¿no? Son timoindependientes, o mejor dicho, se les presentan antígenos timoindependientes. ¿Qué tipos de antígenos timoindependientes hay? Pueden ser glicoproteínas, pueden ser lípidos, o sea, antígenos que en su estructura sean glicoproteínas, lípidos, pueden ser lipoproteínas, pero no reconocen la porción proteica, ¿ok? Los linfocitos B no reconocen porciones proteicas, reconocen porciones lipídicas, reconocen monosacáridos, reconocen estas sustancias, pero no reconocen proteínas. Son los linfocitos T a los que se les presenta antígenos tipo proteicos. Nunca se olviden de eso. Linfocitos T solo ven antígenos que sean proteínas. Linfocitos B ven cualquier cosa que no sean proteínas. La porción de los monosacáridos de glicoproteínas, de los ácidos grasos de lipoproteínas, por ejemplo. Eso es clave, chicos, eso es clave, eso les van a preguntar, créanme. Eso es lo que más preguntan de este tema. Muy bien, entonces, una vez que los linfocitos T se estimulan, lo más importante de acá es que cuando es un antígeno proteico que estimula a la respuesta de linfocitos T, los linfocitos T tienen la capacidad de producir citocinas que estimulen la formación, la generación de células T de memoria. En cambio, cuando un linfocito B se activa por antígenos no proteicos, que es lo que ocurre siempre, los linfocitos B no producen células de memoria, ¿ok? Se quedan ahí, diferenciándose en células plasmáticas y luego produciendo anticuerpos, pero no generan memoria, ¿ok? Entonces, un antígeno proteico, ¿qué es lo que genera? La activación de células T. Entonces, ¿qué genera en realidad un antígeno proteico? La producción de células de memoria.
Pero un antígeno no proteico, como estimula linfocitos B, no genera memoria. No se olviden, vamos a ver en las preguntas luego. Bien, segundo tópico, estructura de los anticuerpos. Es muy importante. Observen aquí que hay una cadena grandota, 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 ok, morada o magenta, que por lo tanto, como es la más grande, se llama cadena pesada, ¿ok? La pesada. Y tenemos otras dos cadenas que son pequeñitas, entonces se llamarán cadenas ligeras. Es así que tenemos 4 cadenas, como estructura de un anticuerpo clásico. Esta es la estructura de un anticuerpo clásico, ¿ok? El anticuerpo clásico, común, como lo quieran llamar. Porque hay anticuerpos que se forman por la suma de muchos de estos anticuerpos clásicos, ¿ok? Bien. Entonces, este anticuerpo, luego ya de formarse con sus 2 cadenas pesadas o 2 cadenas ligeras, vamos a encontrar, pensé que esto se podía borrarlo de negrito, ya, vamos a encontrar que las partecitas que tienen un color más oscuro son regiones en las que sus aminoácidos, porque estas cadenas se llaman así porque son secuencias de aminoácidos, o sea, son proteínas, ¿ok? En las partecitas más oscuras, estos aminoácidos son muy distintos entre los anticuerpos. Por eso a estas regiones se les llama regiones variables. Las regiones que están pintadas de color oscuro entonces son regiones variables. Aminoácidos son distintos, justo en esas regiones son distintos, muy distintos entre anticuerpos. Entonces, si esas regiones se llaman variables, las regiones que son más claritas, ¿cómo se llamarán? Regiones constantes. ¿Por qué constantes? Porque la secuencia de aminoácidos que está aquí no cambia mucho, o mejor dicho, es constante o es similar entre diferentes anticuerpos. ¿Ok? Bien. Entonces, cada cadena pesada tiene una región constante y una región variable. Igual, cada cadena ligera tiene una región constante y una región variable. Ahora, vamos a ver otra división de los anticuerpos, otras regiones, que son las regiones FC, la FAB y el segmento bisagra. Sí, mejor llamémoslo así, segmento o fracción, porque en realidad se llaman fracciones. Justamente FC se llama FC porque es la fracción cristalizable. La FAB se llama fracción que se une al antígeno. ¿Cómo así que se une al antígeno? A viene de antigen, que es antígeno en inglés, y B viene de binding, que es unirse en inglés. Entonces, este es el fragmento que binding al antigen, o sea que se une al antígeno. Y son 3 entonces, fragmentos, 3 segmentos. FC, fracción cristalizable, FAB, fragmento que se une al antígeno, o sea, por acá arribita va a estar el antígeno, y aquí está la fracción bisagra. Ahora, no se confundan con los TCR y los BCR. Vamos a ver acá. TCR, ¿qué es lo que hizo? Miren, vamos a repasar de nuevo. Este es el linfocito T, TCR está aquí, receptor del linfocito T. ¿Qué es lo que hace? Recepciona a antígenos, lo que ven células del adaptativo. ¿Dónde se presenta el antígeno? En la copita MHC, de diferentes células. Puede ser tipo 1, tipo 2, de acuerdo a qué célula sea. Vamos a verlo en sesiones posteriores. Bien, linfocito B, mediante su BCR, que reconoce antígenos, pero no necesitan presentarse en el MHC. Luego, este linfocito B que produce, esta célula, este linfocito B, luego de reconocer al antígeno, se diferencia en célula plasmática. Célula plasmática produce anticuerpos. Ya, pero estos anticuerpos, ¿contra quiénes los estamos sintetizando? ¿O para qué nos sirven? Para combatir justamente a esos antígenos que se nos presentó. Entonces, estos anticuerpos, a la larga, ¿a quiénes se van a unir? A los antígenos, porque ellos son su objetivo. Aquí se van a unir, aquí está el antígeno de moradito y de rojo el antígeno, ahí se va a unir el antígeno. Y aquí ocurre la unión antígeno-anticuerpo. ¿En qué parte del anticuerpo se une al antígeno? En el fragmento FAB, el fragmento de unión al antígeno. Más fácil no puede ser.
Bien. Si nosotros queremos desglosar la estructura proteica de las inmunoglobulinas, les había comentado que todas estas cadenas están formadas por aminoácidos, sí, pero en realidad las inmunoglobulinas no son netamente proteínas. Luego de que se produce la traducción del ARN mensajero, se sintetizan estas cadenas de aminoácidos, las inmunoglobulinas, cuando están dentro de la célula plasmática, mediante una modificación post-traduccional, o sea, una modificación de la inmunoglobulina luego de la traducción, luego de traducirse el ARN en aminoácidos de esta inmunoglobulina en sus cadenas, se glicosila, o sea, se le añaden monosacáridos, se glicosila. Me parece que ocurre en el aparato de Golgi, si mal no recuerdo, antes de ser liberado al extracelular y al plasma. Se glicosila. Entonces, en realidad, las inmunoglobulinas, como tienen segmentos de monosacáridos, en realidad son glicoproteínas, las inmunoglobulinas. Y les pueden preguntar, ¿las inmunoglobulinas son proteínas, verdadero o falso? Si marcaste verdadero, pierdes. Son glicoproteínas. Bien, chicos. Entonces les decía, si desglosamos la estructura de las cadenas, aquí estamos viendo la parte variable, ¿cierto? La parte variable de cada cadena. En este caso hemos desglosado de la cadena pesada, las moradas. Las cadenas pesadas son las centrales, si se dan cuenta, y las cadenas ligeras son las que están a los costaditos. Entonces, esto lo asemeja mucho al cuerpo de una persona, como si donde están las cadenas ligeras, esta parte, la región FAB, fuesen los bracitos, y como si esto fuesen piernas de una persona, la fracción FC fuesen las piernas, y la región o el fragmento bisagra como si fuese la cadera, ¿no? Porque tiene ahí gran flexibilidad. Bien, entonces aquí, en la estructura proteica, justo en las regiones variables, se dan cuenta que sobresalen parte de aminoácidos, ¿cierto? Parte de la cadena de aminoácidos sobresale. ¿Cuántas orejitas de aminoácidos, de secuencias de aminoácidos sobresalen? Sobresalen 3. Estas orejitas formadas por los aminoácidos, resulta que son los aminoácidos que más varían entre anticuerpo y anticuerpo, ¿ok? O sea, las orejitas de este anticuerpo van a ser muy diferentes a los aminoácidos que formen las orejitas de otro anticuerpo. Por lo tanto, ¿cómo se denomina a cada uno de estos, a cada una de estos 3 segmentos que sobresalen, que son segmentos de aminoácidos? Se les conoce como regiones, y aquí está, regiones hipervariables. ¿Cuál es el sinónimo de región hipervariable? Que son 3, dense cuenta que hay 1, 2, 3 orejitas, ¿ok? Cada región hipervariable, como sinónimo, también recibe este nombre, región determinante de complementariedad. Entonces, vuelvo a repetir, este es un juego de palabras. Esta es una cadena pesada. ¿Cuántas regiones hipervariables o regiones determinantes de complementariedad tiene? Tiene 3. Esta cadena ligera, ¿cuántas regiones tendrá? También 3. Cada cadena tiene 3. Entonces, si sacamos cálculos, este anticuerpo tiene 4 cadenas. Todos los anticuerpos clásicos, ¿no? Los simples, se podría decir, tienen 4 cadenas. Entonces, si cada cadena tiene 3 regiones de complementariedad, ¿cuántas regiones de complementariedad tiene un anticuerpo clásico? Tiene 3 por 4, 12 regiones determinantes de complementariedad, que en realidad se escribe en inglés, ¿no? CDR por sus siglas en inglés. Bien, chicos. ¿Algo más que me estoy olvidando acá? Ah, ya. Entonces, estas regiones determinantes de complementariedad, si se dan cuenta aquí, se van a unir. Cada bracito se une a un mismo antígeno, puede ser de una bacteria o a una misma toxina, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, este bracito de aquí de la izquierda, se puede estar uniendo a una toxina, y este bracito de aquí a la derecha también unirse a la misma toxina.
¿Un anticuerpo se puede unir a toxinas diferentes? No, esto no puede ocurrir. Se unen al mismo epítope del mismo antígeno. ¿Ok? Eso es clave y está en preguntas que lo vamos a revisar luego, preguntas de exámenes pasados. Bien. Bien, entonces, ¿cómo se llama esta parte del anticuerpo formada por regiones hipervariables en la cual se reconoce al antígeno? Se llama paratopo. ¿Qué es el paratopo? Es esa parte del anticuerpo que se une al antígeno. ¿Okay? Entonces, ¿el paratopo es todo el anticuerpo? No. El paratopo es partecita de los segmentos hipervariables o las regiones determinantes de complementariedad. ¿Okay? El paratopo es lo que se une con el epítope. Y el epítope es parte de todo este círculo azul. Todo este círculo azul, imagínense que es una toxina. Parte de esa toxina va a tener aquí un antígeno y parte de ese antígeno tiene un epítope. Y la parte del anticuerpo que se une a ese epítope se llama paratopo. El epítope del antígeno. Paratopo del anticuerpo. No se olviden. Anticuerpo. Paratopo. Bien. Antígeno. Comienza con vocal. Epítope. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Acá tienen otros dibujitos para que lo puedan repasar también. Miren que aquí me parece que, si se acuerdan, el plegamiento de los aminoácidos, ¿cierto? Para formar las proteínas. Si se dan cuenta, en la región o fragmento bisagra, aquí sería una estructura primaria, ¿no? A diferencia del fragmento FAB y el fragmento FC, que tienen más estructura terciaria, cuaternaria, me parece. No recuerdo muy bien, pero bueno. Entonces, aquí está el paratopo. Este es el paratopo, ¿cierto? Sí, dime, Leonardo. Disculpa, es que lo dijiste muy rápido. ¿Podrías otra vez repetir la diferencia entre paratopo y epítope? Sí, claro. Miren, si tenemos aquí una bacteria y vamos a reconocer, no sé, una glicoproteína de una bacteria, eh, vamos a reconocer, ¿cierto?, una partecita de la bacteria, ese sería el antígeno. Pero no vamos a ver, pues, todo el antígeno. El anticuerpo no va a atacar a todo el antígeno, no lo va a envolver, sino que va a reconocer a la partecita del antígeno que está más expuesta. Esto de moradito. Uy, no, muy grande, muy grande. Ya, esto de moradito. Entonces, esa partecita más expuesta del antígeno que va a ser reconocida por los anticuerpos, se llama paratopo. ¿Y cómo se llama lo moradito? Partecita del antígeno, epítope. Entonces, una manera de recordarlo, epítope o epítopo. Una manera de recordarlo es que antígeno, que comienza con vocal, tiene epítopes, que comienza con vocal. En cambio, los anticuerpos, que tienen una P, poseen paratopos. Y lo que se une es paratopo con epítope, que son las partecitas más expuestas de cada uno, que en realidad son lo que se une. Ahora sí se entendió mejor. Disculpen por hablar un poquito rápido. Sí. Voy a tratar de hablar más lento. Gracias por la acotación. Entonces, miren, chicos, acá tienen a la región variable, ¿no? Acá tienen a la región constante. ¿Quiénes forman entonces la región constante? Solo cadenas pesadas. ¿Ok? ¿Quiénes forman la región variable? Parte de las cadenas ligeras y cadenas pesadas. ¿Ok? Bien. Si se dan cuenta, la región constante es donde están, donde está orientado los fragmentos de carboxilo de los aminoácidos. En cambio, la región variable termina con el grupo amino de los aminoácidos, porque recuerden que cada aminoácido tiene un grupo amino, ahí está la palabra, un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Bien? Entonces aquí se une un aminoácido, otro y así.
pero formando la estructura terciaria, ¿cierto? Cuaternaria, mejor dicho, porque es muy compleja. Y aquí en la región bisagra, o en el fragmento bisagra, porque es fragmento FAB, fragmento FC y bisagra, como vieron acá arribita, lo que está de colores es delgado, ¿cierto? Es una cadena de aminoácidos simple, estructura primaria. Bien, chicos, espero que se haya entendido la estructura de los anticuerpos, es muy importante. Ahora sí nos vamos a los isotipos. ¿Qué son los isotipos? Es el término que reciben los tipos de anticuerpos. El más importante, en realidad todos son importantes, el que menos se pregunta es este, es uno de los que se encuentra en menor cantidad en nuestro cuerpo. Los que más preguntan son la IgM, IgA, IgM, IgE, o sea, el resto. IgM, si se dan cuenta, ¿por cuántos anticuerpos clásicos está formado? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién me dice cuántas regiones hipervariables tiene? A ver, aquí los agarré. Alguien que saque cuentas. ¿Cuántas regiones hipervariables o segmentos, o regiones determinantes de complementariedad tiene? Una IgM si está formada por 5 anticuerpos clásicos. Ya nos falta solo una diop. La IgM, ¿no? Sí, de la IgM. Si un anticuerpo tiene 12 por 5, ¿no sería? Exactamente, muy bien. 60 regiones determinantes de complementariedad. Es solo un jueguito de palabras, lo pueden preguntar. En realidad, lo que más preguntan son cuántos anticuerpos forman una IgM. Y lo forman 5, por eso también se le conoce a una IgM como un anticuerpo pentamérico. Recuerden que el término monómero hace referencia a la unidad de una gran estructura. Por ejemplo, el monómero de una pared, si queremos hacerlo en sencillo, sería un ladrillo. El monómero de una proteína sería un aminoácido. El monómero de un lípido, ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Se podría decir que un anticuerpo clásico es un monómero de esta IgM, por eso se llama pentámero, porque tiene 5 anticuerpos. Y si se dan cuenta, el fragmento FC, fragmento cristalizable, es lo que se une para formar este gran anticuerpos. Obviamente, si realizamos la electroforesis de los anticuerpos, el que se queda arriba de la electroforesis, o sea, el que avanza más lento por ser más pesado, por ser más grandote, sería la IgM. Entonces se dice que tiene un elevado peso molecular, ¿cierto? Y bueno, por ahí hay No. otro término que está en una pregunta. Sí, dime, Leonardo. Dijiste que los fragmentos cristalizables permiten esa unión entre anticuerpos para que formen 5. Así es. Y Ah, no ya. solo en la IgM, sino también en la IgA, que en realidad no se llama pentámero, sino que como son solo 2 anticuerpos unidos, dímero, 2, dúo. ¿Ok? Igual, fragmento FC es el que se une. Y bueno, en la bibliografía donde encontré esta bonita imagen, aquí nos dicen que la cadena que a su vez está formando la unión entre fragmentos FC se llama cadena J. Pero no lo preguntan en nuestras teorías. En realidad, lo que nos enseñan en inmune es muy básico, porque si ustedes se ponen a leer libros de inmunología, hay un montón de información, un montón. Pero bueno. Bien, luego está la IgG. IgG es el típico anticuerpo. ¿Quién me dice cuántas cadenas pesadas tiene la IgG? Chicos, no me hagan preocupar. ¿Serían 4? Ya. ¿4 cadenas pesadas? O sea, 2 de la base y variable constante. Claro, ya mira. Las cadenas pesadas son lo que está de morado. 2 cadenas pesadas centrales, ¿ok?
y 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras son las de verde porque son más pequeñas, por eso se llaman ligeras. Miren, aquí con un dibujo. Lo que está de rosado acá es una cadena pesada. Lo que está de celeste acá es otra cadena pesada. Son las dos que van a lo largo de todo el anticuerpo que forman el fragmento FC y que también llegan a formar parte del fragmento FAB. Pero en el fragmento FAB se unen otra cadena que vendría a ser esta cadena más chiquitita, la de verde. Sería una cadena ligera. Y acá a la derecha tenemos otra cadena ligera, la de naranja. Ah, ya. Segunda cadena ligera que está apoyando en la formación de la otra parte del fragmento FAB. ¿Me dejo entender? Y aquí lo que sobresale, si se dan cuenta, las 3 orejitas, cada una, región hipervariable o CDR. Ya saben. Muy bien, espero que se haya entendido. Entonces aquí, si vemos una IgG, tenemos 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Es un anticuerpo clásico, como lo que acabamos de ver. ¿Ok? Listo. Por eso es que esta es la estructura, en realidad, la estructura molecular, se podría decir, que tiene un anticuerpo. O sea, si lo desglosamos, ya no en dibujitos, así como si fuese una copa, como una Y, si lo desglosamos, esta es la estructura. Pero para dibujarlo, hacemos una Y, ¿cierto? Ya. Bien. ¿Y eso que está de azul, qué sería? Eso vendría a ser todo un complejo molecular, ¿cierto? Donde va a estar el antígeno. Y este antígeno va a tener su epítope, ¿no? Epítope. ¿Quién está reconociendo el epítope? El paratopo. ¿Y qué es el paratopo? Parte de las regiones hipervariables que ahí están mediando el reconocimiento, ¿cierto? Bien. Espero que se haya entendido. Bien, entonces este es un poco el proceso de cómo se producen los anticuerpos que ya les había comentado antes. Aquí ocurre la presentación de antígenos, ¿cierto? Aquí lo que está de celeste vendría a ser una célula T. Lo que está de verde vendría a ser el linfocito T. Esto que está aquí no es un anticuerpo en el linfocito T, ¿ok? Perdón, vendría a ser el linfocito B. No es el receptor del linfocito B, porque en realidad el receptor de los linfocitos B y linfocitos T tiene una estructura parecida, ¿ok? Parecida, ya. Lo que vendría a ser son anticuerpos que están en la membrana del linfocito B, que ni bien el linfocito B, perdón, acá lapsus. Acá lapsus con la foto, acá debería ser un complejo más grande y no hay presentación de antígenos, porque recuerden que a los linfocitos B no se les presentan antígenos. Cuando el linfocito B se estimula por un gran microbio, los anticuerpos que ya están en la membrana del linfocito B se secretan y se unen entre sí por la cadena J, ¿se acuerdan? Ya bueno, pero eso no es muy importante, no lo preguntan. Se unen sus fragmentos FC. Ya. A esa inmunoglobulina, ¿cómo se le llama? Inmunoglobulina M. Entonces, cuando el antígeno estimula por primera vez a un linfocito B, ¿qué se produce? IgM. Pero ¿qué pasa ante una segunda exposición al antígeno? Lo que ocurre es que estas células plasmáticas lo que van a producir es un anticuerpo diferente. Ya no van a producir IgM, sino que van a producir IgG, por ejemplo. ¿Ok? Ahí ocurre el cambio del isotipo. ¿Ok? Bien. Eso también lo vamos a ver en una asesoría posterior. No se preocupen, vamos a ver qué citocinas intervienen, cómo ocurre más a detalle el proceso, pero lo que les quiero decir con esto es que la primera inmunoglobulina que se secreta es la IgM porque ya se encuentra en la membrana celular del linfocito B estimulado, activado, pero en una segunda exposición cambia el isotipo a una inmunoglobulina que genera una respuesta más eficiente, ¿okay? Como una IgG, de acuerdo a qué tipo de patógeno se trate. ¿Okay? Bien, finalmente vamos a hablar de las funciones de los anticuerpos ya antes de pasar a las preguntas. Muy atentos porque ya vienen todas las preguntas. Entonces, acerca de las funciones está la de neutralización, que ya les había comentado.
Aquí pueden estar las IgG, la IgM, puede producir la neutralización. ¿Cómo así? Se une una toxina a una bacteria y es como que le dice, oye, ya no vas a ir a otro lado, acá te quedas. La neutraliza. Y la toxina ya no puede ingresar a otra célula o la bacteria ya no puede generar más daño o el virus y así. ¿Ok? Bien. Las IgG, recuerden que son las más abundantes que tenemos en nuestra sangre, aproximadamente el 70 al 75%, y es muy importante en los fetos, ¿cierto? Cuando en el ambiente materno, recuerden que el medio de comunicación entre la madre y el feto es la placenta. Resulta que las inmunoglobulinas pueden pasar a través de la placenta, las inmunoglobulinas G especialmente, y así dar inmunidad, dar protección al feto. Bien, chicos. Luego está la fijación del complemento. ¿Cómo es eso de la fijación del complemento? Es que anticuerpos y complemento se unen entre sí para dañar al patógeno. Sé que esto es algo muy general, suena muy general, pero hay una clase, hay una asesoría que también está en sus sílabos, de hecho, que se llama sistema de complemento. Y ahí vamos a ver cómo se activan las proteínas del complemento gracias a los anticuerpos. ¿Ok? Bien. Luego está la opsonización. Esto se da cuando, miren acá a la izquierda, los anticuerpos se unen a esta bacteria. Anticuerpos IgG, por ejemplo. Luego, eso estimula a que el anticuerpo luego se una a un receptor que se encuentra en un macrófago. ¿Para qué? Para que luego ocurra la fagocitosis de esa bacteria o de ese virus. Es decir, el anticuerpo ha agarrado a las bacterias para llevarlo o para llevarlas directo a la fagocitosis. Entonces aquí los anticuerpos actuaron como opsoninas. Opsoninas son sustancias que marcan sustancias, ¿ok? Son proteínas que marcan sustancias, marcan agentes dañinos para llevarlos directo a la fagocitosis. ¿Ok? Por eso se llama opsonización, porque están opsonizando las bacterias. Luego está la citotoxicidad mediada por anticuerpos, esto también se da por IgG. Si se dan cuenta, la mayoría de funciones son mediadas por IgG, por algo son las más abundantes en el cuerpo. Citotoxicidad dependiente de anticuerpo. ¿En qué se tratará? Como dice su nombre, toxicidad celular. Van a aniquilar células, las van a destruir. El linfocito, cierto, o la célula, NK, perdón, linfocito NK o célula NK, como lo quieran llamar, tiene receptores para el fragmento FC de los anticuerpos. Luego, el fragmento FAB de los anticuerpos se van a unir a receptores que hay en esta célula infectada por un virus o que sea una célula tumoral, o sea, una célula dañada en nuestro propio cuerpo. Esa unión receptor de NK, o sea, célula natural killer, o también llamada citolítica natural, o sea, que genera lisis celular, lo que va a hacer luego de esta gran unión, receptor de NK, anticuerpo, el receptor de célula dañada, es secretar sustancias que van a terminar por producir la lisis de la célula. ¿Okay? Como están viendo aquí en la imagen derecha. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Requirió la unión con un anticuerpo. Y bueno, aquí están los anticuerpos que intervienen, miren. En la inmunidad pasiva al feto, IgG. ¿Por qué se llama inmunidad pasiva? Hay otro tipo de inmunidad que está... Inmunidad activa es cuando tu cuerpo produce esa protección, ¿ok? O se estimula para protegerse. Pero inmunidad pasiva es cuando tú le mandas la protección. Por ejemplo, en este caso, el feto, sus linfocitos B no se están diferenciando en células plasmáticas para producir anticuerpos porque todavía están inmaduros los órganos linfoides primarios. Entonces, ¿cómo se van a producir linfocitos? Por eso es que el feto se vale de la placenta a través de la cual llega la protección, llega IgG. No necesito producirlo, así que es algo pasivo, algo que recibe. Opsonización, IgG. ¿Qué tipos de IgG hay? O bueno, subtipos de IgG hay, IgG1, 3, no lo preguntan, no se preocupen. Esto es lo que les comentaba, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, la activación de mastocitos.
Recuerden que receptores que se encuentran en células que poseen gránulos contra parásitos o que poseen gránulos que van a estimular alergias. ¿Qué células tienen estas características? Tienen receptores de IgE y esos gránulos son los mastocitos, son los basófilos y son los eosinófilos. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo luego de unirse a un mastocito, este mastocito libera sus gránulos que poseen sustancias que lisan o destruyen parásitos, sustancias antiparasitarias. Dense cuenta que en todos los casos que hemos visto, en todas las funciones, es el fragmento FC, este fragmento cristalizable es el que cumple la función del anticuerpo. Por ejemplo, aquí, el fragmento FC de la IgG se unió al receptor de la NK. Entonces, ¿cuál va a ser la función del anticuerpo? Va a ser la lisis celular. O, por ejemplo, aquí, el fragmento FC de este anticuerpo, ¿a qué se unió? Al receptor de un macrófago. Entonces, si el fragmento FC se unió al receptor de un macrófago, lo que va a pasar es que va a estimular la fagocitosis del antígeno al que a su vez está unido ese anticuerpo mediante su región FAB. Entonces, ¿para qué sirve la región FC? Para la función del anticuerpo. O por ejemplo aquí, se está uniendo al receptor de IgE que está en un mastocito. Entonces, ¿cuál será su función? Activar mastocitos. Bien, chicos, espero que se haya entendido. Aquí está el esquema resumido del primer tema, ¿ok? Las diapositivas anteriores lo tienen todo desglosado. Así que vamos a ir ahora sí con las preguntas, que espero que todos participen. La pregunta 1 dice, si una persona tiene una inmunodeficiencia que le impide producir anticuerpos IgA, esperen, no mencionamos a los anticuerpos IgA. Aquí están. No puse como foto funciones de los anticuerpos IgA. Ya bueno. IgA, chicos, recuerden que se encuentra en las mucosas. Por ejemplo, si aquí tenemos al tubo digestivo, este es el lumen del tubo digestivo, o sea, la luz, ¿cierto? Aquí tenemos una microbiota. Entonces recuerden que constantemente el sistema inmune aquí se está estimulando por estos microorganismos, pero no va a producir una respuesta contra estos microorganismos, los va a tolerar. Los va a tolerar. Entonces, cuando se estimulan por esos microorganismos, ojo, no se están activando, y no reaccionan contra esos microorganismos, pero sí los reconocen, ¿ok? Para tolerar algo, primero tienes que reconocerlo, ¿cierto? No puedes tolerar algo que no conoces. Bien, entonces aquí las células, los linfocitos B que se han estimulado, se diferenciaron en células plasmáticas y el anticuerpo que producen para darle protección a este tubo digestivo son los anticuerpos IgA. ¿Las IgA qué hacen? ¿Matarán a la microbiota? No. Las IgA son especializadas en no mirar a la microbiota y mirar a otros agentes patógenos de órganos que tengan mucosa, ¿cierto? Porque estas células plasmáticas se van a encontrar en la mucosa de este órgano. Lo mismo ocurrirá en los bronquios, en la tráquea, por ejemplo, entre otros órganos. Bien. Por ejemplo, la mucosa nasal. Entonces, revistiendo las mucosas está la IgA. Entonces, a ver, aquí, si una persona tiene una inmunodeficiencia, o sea, su sistema inmune tiene déficit en algún componente. ¿Y qué déficit tiene? Déficit para producir anticuerpos IgA. Entonces, ¿qué es lo que tendrá menos, qué capacidad disminuiría? Entonces, tendrá menos capacidad de ¿qué? ¿Qué alternativa creen que sea la correcta? La B. Excelente. Controlar infecciones de la mucosa respiratoria. Les pueden preguntar, o les pueden poner por ahí una alternativa de neutralizar microorganismos que forman parte de la microbiota. No reacciona contra la microbiota y por eso las IgA están en las mucosas. Si un antígeno vacunal es de naturaleza glicolipídica, es un glicolípido, entonces seleccione una.
Estimulará el cambio de clase de anticuerpos para producir IgG, no inducirá la secreción de IgM. ¿Cuál creen que sea? Habíamos hablado que existen dos tipos de antígenos, ¿cierto? De acuerdo a la dependencia de activación de linfocitos T. Ya, a ver, les soplo un poquito. Recuerden que hay antígenos que estimulan linfocitos T y hay antígenos que estimulan linfocitos B. Los antígenos que estimulan linfocitos T se llamarán antígenos timo-dependientes, porque los linfocitos T maduraron en el timo, su órgano linfoide primario, timo-dependientes. En cambio, los linfocitos B, como no maduraron en el timo, si este antígeno los activa, no los estimula, se llamarán antígenos timo independientes. Los antígenos timo-dependientes, o sea, los que van a estimular a linfocitos T, requieren ser proteínas. O sea, solo las proteínas pueden estimular a linfocitos T. Entonces, por el contrario, el resto de antígenos van a ser timo independientes. O sea, los que tengan monosacáridos, ¿cierto? Glico, un segmento glicosilado, los que tengan lípidos, estos antígenos lipídicos, antígenos glicosilados, glicoproteínas, glicolípidos, estos son los timo independientes, porque van a estimular solo linfocitos B. Proteínas no estimulan a linfocitos B. Entonces, todo linfocito B requiere a su BCR, su receptor del linfocito B, para reconocer al antígeno. Sí, entonces esta de acá no es verdadera. La C no es verdadera. No inducirá la secreción de IgM, falso, porque las células plasmáticas, la primera inmunoglobulina que secretan siempre es la IgM. Luego, ¿estimulará el cambio de clase de anticuerpo para producir IgG? No, porque un dato que les doy es que al activarse los linfocitos T, estos linfocitos T tienen la capacidad de decirle luego al linfocito B que cambie el isotipo de anticuerpo. O sea, que el anticuerpo, si produjo un anticuerpo de IgM, por ejemplo, que luego lo cambie a IgG. ¿Estimulará la activación de linfocitos T auxiliadores? No, porque no activa linfocitos T si es glicolípido. Entonces la respuesta es la E, no induce memoria inmunológica y esa es otra diferencia. Los antígenos timo-independientes activan linfocitos B y linfocitos B no producen memoria luego de activarse. En cambio, cuando se activan linfocitos T por antígenos proteicos, o sea, antígenos timo-dependientes, estos luego, mediante citocinas, van a producir memoria. ¿Cómo así memoria? O sea, se van a diferenciar en más linfocitos T que en una futura infección, por ejemplo, pueden combatir a esa bacteria sin necesidad de activarse por la presentación de antígenos, nada. Ya están ahí guardaditos, listos para combatir a ese mismo microbio. ¿Ok? Bien. La llamada instrucción TB, o sea, cuando un linfocito T le dice a un linfocito B que cambie el anticuerpo, perdón, cuando un linfocito T le dice a un linfocito B que cambie el anticuerpo, a eso se le llama instrucción TB. Como respuesta a la presencia de antígenos proteicos inmunogénicos, o sea, que generan una activación del sistema inmunitario, no contribuye a que
Les doy una pista acá también porque hay un término que no hemos abarcado. A ver, esta D, el cambio de clase de anticuerpos, ya lo hemos visto, les acabo de explicar. Sí se produce luego de que un linfocito T estimula a un linfocito B. ¿Ok? Cuando es un antígeno proteico. Primero se activa el linfocito T y luego este activa el linfocito B. Luego, la estimulación, el reconocimiento de antígenos por parte de los linfocitos B. Si estamos hablando de que es un antígeno proteico, este antígeno proteico no puede ser reconocido por linfocito B. Entonces, no es la respuesta. La ¿Es la C? estimulación de células B de memoria, perdón. Claro, esta es la respuesta, ajá. Porque acá dice, nos piden la alternativa que no contribuye, ¿ok? O sea, la alternativa que es falsa, ¿no? Entonces, el reconocimiento de antígenos por linfocitos B, no contribuye si es un antígeno proteico. Entonces, esta es la respuesta. La última es verdadera, porque la instrucción TB por antígenos proteicos permite el cambio de clase de anticuerpos. ¿Cómo es eso? El linfocito T activado le dice al linfocito B que cambie de IgM a IgG, por ejemplo, o a IgE si es un parásito o si es una alergia, ¿ok? Bien, la estimulación de células B de memoria, sí, como les decía, linfocitos T inducen memoria al ser activado. ¿Por qué? Por antígenos proteicos. Entonces, esta sí es verdadera. Tampoco es la respuesta porque nos piden lo falso. La secreción de anticuerpos de mayor afinidad, sí. IgM tiene muy poca afinidad por los antígenos. Por eso es que es importante el cambio de anticuerpos estimulado por linfocitos T. La IgE, IgG tienen mucha mayor afinidad por los antígenos y por lo tanto mayor capacidad inmunitaria. Estas tres últimas sí son la alternativa correcta, nos piden la alternativa falsa, entonces sería la respuesta la primera. Esta es pregunta de examen, así que por ahí no les vayan a jugar una mala pasada. Muy bien, chicos. Les agradecería que puedan responder rapidito las preguntas, porque tengo la reunión en 10 minutos. Ya. Entre las clases de anticuerpos que existen, la que se determina en pacientes donde se estudia una alergia alimentaria es, estamos ante alergias. ¿Qué anticuerpos se deberá producir? Dije, ¿Qué? Muy bien, chicos. Al modificar la región FC de un anticuerpo utilizando técnicas de ingeniería genética, ¿se puede alterar qué? ¿Para qué sirve la región FC? Y si con esta técnica lo altero, entonces, ¿qué función estoy alterando del anticuerpo? ¿Para qué sirve la región, el fragmento FC? ¿Su función? Exactamente, muy bien. Los inmunocomplejos antígeno-anticuerpo de mayor tamaño y masa molecular serán aquellos formados por las inmunoglobulinas de tipo. ¿Cuál es el anticuerpo más grandote, grandote, grandote? IgM. Exacto, que se llama también pentámero. No se olviden. Bien, chicos, sigamos, sigamos, sigamos. Igual yo les paso la diapo con las respuestas. Está demostrada la relación entre infestación con el mintos, un tipo de parásitos, como Ascaris lumbricoides y desarrollo de alergias. ¿Ya? Este efecto se debe a mediadores comunes entre ambos procesos. Hay un anticuerpo que se produce contra parásitos, o sea, antiparasitarios, pero también en las alergias. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? Uy, qué bien. Prendiste tu micro, pero no te escuché. Chicos, no me preocupen. ¿Alguien tiene la respuesta? IgE. Muy bien, muchas gracias. La IgE. Muchas gracias, Oli. Al usar técnicas de ingeniería genética para modificar los CDR de la cadena pesada de un anticuerpo, se puede alterar en este anticuerpo, ¿qué cosa? Todas estas preguntas acá son de exámenes pasados.
Vamos, chicos, vamos. Alteramos los CDR. Si alteramos el CDR, ¿qué función del anticuerpo estamos alterando? A ver, chicos, alguien lance un salvavidas. ¿Qué significa CDR? ¿O cuál es su sinónimo? Región de hipervariable. Exacto, son las regiones hipervariables, o también llamadas regiones determinantes de complementariedad. ¿Por qué son regiones determinantes de complementariedad? Porque son las que se unen al antígeno. Y obviamente deben tener una estructura complementaria, ¿no? Una estructura que pueda engranar, ¿no? A la perfección. Entonces, estamos alterando el CDR, que se encuentra en el fragmento FAB, y partecitas de estos CDR van a formar el paratopo, que se va a unir al epítope del antígeno. Entonces, lo que estaríamos alterando es la alternativa. ¿La ve? La B, excelente. Vamos chicos, vamos, vamos. Siguiente. Si una estrategia vacunal se utiliza un antígeno timo independiente, o sea, que no activa los linfocitos T. Solo uno de los siguientes eventos ocurre adecuadamente. ¿Cuál es el evento que ocurre, chicos? La C. Ya, la C. Noté un poquito de duda, pero sí, es la respuesta. Reconocimiento del antígeno por los linfocitos B. Recuerden que si es timo independiente, entonces, si no estimula a los linfocitos T, ¿a quién estimula? A linfocitos B. Entonces, ¿qué evento ocurre? Reconocimiento del antígeno por los linfocitos B. Y a esto le van a preguntar, chicos, dale y dale, todas las sesiones le van a preguntar. Díganme un ejemplo de antígeno timo independiente, glicolípido. Díganme a quiénes activan los antígenos timo independientes, a los linfocitos B. Díganme qué no induce los antígenos timo independientes. Memoria. Les van a preguntar. Al formarse el complejo antígeno-anticuerpo, los anticuerpos IgM, ¿qué reconocen? Vamos, chicos. Nos falta un tiempo de preguntas. Vamos, vamos. La A. A ver. Ya. Les voy a decir que está entre la A. No, perdón. Ya, a ver. Se pueden confundir A, B y E. A ver. ¿Cuántos antígenos tiene una IgM? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ya un poquito feito este IgM. Ya, bien. Cada bracito reconoce un epítope. Pero si, por ejemplo, estamos hablando del epítope de una toxina, siempre va a ser la misma toxina. Siempre, siempre, siempre. Así que los epítopes son idénticos. ¿Ok? Idénticos. ¿Cuántos anticuerpos clásicos tiene esta IgM pentamérica? Tiene 5. ¿Cuántos ¿cuántos paratopos tendrá? 1, o sea, ¿cuántos bracitos, ¿no? Que se van a unir al epítope. ¿Cuántas partecitas que se van a unir al epítope? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y cada bracito se une a cada epítope. Idéntico. Entonces la alternativa es la B. No se olviden.
La IgA, chicos, ¿a cuántos epítopes se une? La IgA es un dímero. IgA, chicos, vamos. ¿A cuántos epítopes se une? 4. Excelente, 4. Muy bien. ¿Cuántas regiones de determinantes de complementariedad tiene la IgA? Recuerden, son CDR. 4. ¿No? ¿Cuántas? ¿Estás diciendo sobre CDR? Sí, las regiones determinantes de ¿CDR complementariedad. 24? Ya, vamos a contar. Recuerden que cada inmunoglobulina tiene en sus bracitos, ¿cierto? 2 cadenas, ¿no? En cada bracito, porque son 4 cadenas, ¿no? Y cada bracito, o mejor dicho, cada cadena, ¿cuántas asas tenía? ¿Cuántas regiones hipervariables tenía? 3. Entonces, si cada cadena tiene 3 regiones determinantes de complementariedad y cada bracito tiene 2 cadenas, 1, 2, cadena ligera, cadena pesada. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 por 3, 24. Muy bien. Por cada cadena, ¿cierto? Bien. Son 8 cadenas. 8 cadenas, ¿por qué? Porque cada bracito tiene 2 cadenas. ¿Ya? Bien. Espero que se haya entendido. Bien, chicos. Un momento. Ya. Ya, todavía podemos seguir. ¿Cuáles de los siguientes anticuerpos? Vamos así de arriba para abajo, y ahí de izquierda a derecha. ¿Cuáles de los anticuerpos contribuyen a la acción antiparasitaria? Vamos, esto ya lo deben saber de memoria, por favor. IgE. Excelente, IgE. Observen que lo preguntan en varios exámenes. Aquí hay exámenes del 2022-2, 2022-1, 2021 y así. Isotipo de anticuerpo con alta capacidad de opsonizar bacterias y, por tanto, llevarlas hacia la fagocitosis. ¿Okay? Es la inmunoglobulina más abundante en la sangre. La más común. IgG. IgM. IgG. IgG es la más abundante, IgM es la más grandota. Les muestro acá la imagen. IgM la más abundante, IgG la más grandota. Ya, sigamos. Ya, entonces la respuesta es la IgG. Igual les voy a pasar la diapo con las respuestas. Ya. La siguiente. El incremento de anticuerpos en la mucosa del tracto respiratorio alto contribuye al control de infecciones virales. IgA. Excelente. IgA, que es un dímero, no se olviden. Anticuerpo funcional con 5 regiones de Fc. IgM. Excelente. Como tiene 5 anticuerpos clásicos y cada anticuerpo clásico tiene una región, un fragmento cristalizable, entonces son 5 anticuerpos, 5 fragmentos cristalizables. A diferencia de los anticuerpos IgM, ¿qué es lo que sí pueden hacer los IgG? Ya, bueno, sí, es la que sí está marcada. Activan los linfocitos NK. A ver, ¿qué es lo que tienen en común ambos? ¿Tienen CDR? Obvio, son anticuerpos. FAB, obvio. ¿Tienen aminoácidos? Sí. ¿Tienen azúcares? O sea, tienen monosacáridos. Recuerden que los monosacáridos son el monómero
de los azúcares. ¿Ok? Por eso los anticuerpos son glicoproteínas. ¿Activan el sistema de complemento? Esa también podría ser la respuesta, porque yo les había comentado en la anterior diapositiva, ¿no? Que las IgG son las más abundantes, las que cumplen la mayoría de funciones, pero en realidad las IgM también tienen que ver con el complemento, ¿ok? IgM, IgG tienen que ver con el complemento. Después el resto no. Lo vamos a ver en asesorías siguientes de sistema de complemento. Es todo un tema, es una sola clase. ¿Son secretados por células plasmáticas? Obvio, son anticuerpos, entonces las células plasmáticas los producen. Al purificar anticuerpos del suero, usando la columna de exclusión molecular, se colectan primero los anticuerpos de mayor peso molecular. O sea, ¿cuáles? ¿Cuáles, chicos? La IgM. Uy, esperen un toque. Ay, se me movió. Ya, sí, la IgM. Excelente, las de mayor peso molecular. Última diapo. Para incrementar la capacidad de un anticuerpo monoclonal IgG humanizado de estimular la citotoxicidad de NECA sobre células tumorales, se debe modificar ¿qué? ¿Quieres aumentar la capacidad de estimular a la NK? O sea, al unirte a la NK le quieres decir, oye, actívate un poquito más, con un poquito más de intensidad. La D. ¿La D me dijiste? Sí. No es la D. ¿Por qué no es la D? Porque, como habíamos visto en una imagen anterior, aquí, la célula NK se estimula gracias a que receptores de su membrana celular se unen al fragmento FC. Recuerden que el fragmento FC siempre es el que se une a algo de las células, a sus receptores. En cambio, el fragmento FAB no se puede unir. ¿Por qué? Porque ya está unido a un antígeno, ¿ok? O a lo que será su blanco. Por ejemplo, aquí, una célula tumoral o una célula infectada por un virus, a eso es lo que quiere aniquilar el anticuerpo. Entonces, a eso se une, ¿ok? Pero ¿a quién va a estimular? A la NK, a la región FC, se une a sus receptores. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La región FC. Si quiero estimular una mayor citotoxicidad, entonces modifico la región FC. Bien, chicos, última pregunta. Momentico. Uy, están escribiendo el chat. Flavio había escrito hace rato y dije, me recién te leo, Clau. Sí, me también recién te leo. ¿Alguien ya tiene la respuesta para esta pregunta? Afirmación correcta acerca de los antígenos timo independientes. No le interesan las células producidas por el timo. Vayan descartando. Por ahí, si ven alguna alternativa que dice linfocitos, ya esa no es.
¿Alguien ya tiene la respuesta? Bri, una consulta. Habías dicho que la respuesta que va a ser timo independiente es la que no va a dejar memoria, ¿verdad? Y Exactamente. timo dependiente sí. Sí, linfocitos T, relaciónenlos con memoria. Entonces, antígeno que estimula linfocito T, antígeno proteico, será un antígeno que terminará desencadenando la generación de memoria. Entonces sería la A, ¿no? Que no induce memoria de anticuerpos. Excelente, Clau. Esa es la respuesta correcta. ¿Son reconocidos por los linfocitos T? No, definitivamente. Timo independiente no tiene nada que ver con el timo, o sea, con los linfocitos T. Tiene que ver con los linfocitos B, descartamos. ¿Son reconocidos por linfocitos T? Chao. No son reconocidos ni por linfocitos T ni por linfocitos B, peor. ¿Son reconocidos por linfocitos B e inducen memoria? No, no tiene que ver con memoria. Chicos, espero que les haya ayudado esta asesoría. Como les había comentado, bueno, vamos a dejar de grabar.